profundo de las entrañas de la cultura mexicana. Entre la mezcla de colores vibrantes y la devoción a las tradiciones ancestrales, existe una figura que trasciende el tiempo. Un esqueleto elegante de rostro afilado y vestido con el atuendo de la aristocracia europea, nos observa con una sonrisa burlona. Es la calavera garbancera, mejor conocida hoy como la Catrina. Pero detrás de esa imagen festiva que hoy adorna altares y celebraciones, se esconde un mensaje profundo y sombrío sobre la identidad, la vanidad y la lucha entre las raíces y las apariencias. En el año de 1910, un artista visionario llamado José Guadalupe Posada dio vida a lo que se convertiría en uno de los símbolos más representativos de México. Posada, famoso por sus grabados satíricos, reflejó en sus obras la realidad social de la época, con una aguda crítica a las costumbres y actitudes de las clases sociales. Entre su vasta colección de ilustraciones, la calavera garbancera se destacó como un poderoso comentario sobre la sociedad mexicana. El término garbancera proviene de la palabra garbanzo, una legumbre común entre los campesinos y vendedores de las zonas rurales de México. En este contexto, se refería a aquellos indígenas o mestizos que, a pesar de su origen humilde, negaban su identidad y adoptaban costumbres y modas europeas para aparentar pertenecer a la élite. La imagen de la calavera, despojada de toda carne y vida, con un lujoso sombrero adornado con plumas y flores, simbolizaba lo superficial de quienes se aferraban a la vanidad, olvidando sus raíces. En esa época, México atravesaba una transformación política y social marcada por las desigualdades, y el arte de Posada era una ventana a esas tensiones. Sus grabados no solo eran estéticamente impactantes, sino que también contenían un mensaje de resistencia frente a la injusticia y la opresión. La calavera garbancera era, por tanto, un recordatorio mordaz de que, sin importar las pretensiones de riqueza o poder, todos somos iguales en el destino final. Sin embargo, la historia de la calavera no termina con su concepción artística. En los años que siguieron a su creación, la figura fue adoptada y reinterpretada, convirtiéndose en un icono del Día de Muertos. En esta celebración, la frontera entre lo mundano y lo espiritual se desdibuja, y los vivos rinden homenaje a aquellos que ya no están presentes. Es aquí donde la calavera garbancera, rebautizada como la Catrina por el muralista Diego Rivera, tomó una nueva dimensión. Rivera, en su famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de 1947, presentó a la Catrina como un símbolo del mestizaje y la diversidad cultural de México. La obra la mostraba con un atuendo aún más refinado y en compañía de figuras históricas mexicanas, consolidándola como un puente entre el pasado indígena y la modernidad. La Catrina se convirtió en un rostro familiar de las celebraciones del Día de Muertos, pero sin perder el trasfondo crítico y satírico con el que había nacido. Lo que hace tan fascinante a la Catrina no es solo su estética, sino el complejo simbolismo que lleva consigo. En el contexto del Día de Muertos, su presencia no es solo una burla a la vanidad, sino una celebración de la vida misma. Mientras que en otras culturas el final de la vida puede verse con temor o tristeza, en México se convierte en una ocasión para recordar y honrar a los seres queridos. La Catrina, vestida con toda su elegancia, representa esta dualidad, la belleza y el esplendor de la vida, pero también su fragilidad. Hoy en día, la Catrina es un símbolo omnipresente en la cultura mexicana, especialmente durante las celebraciones del Día de Muertos. Su imagen ha sido reinterpretada en innumerables formas, desde altares decorativos hasta desfiles y festivales. Pero lo que muchos desconocen es que detrás de esta calavera sonriente y colorida sigue latiendo el mensaje original de José Guadalupe Posada, una crítica feroz a la vanidad y al olvido de las raíces. La calavera garbancera, nacida como una crítica mordaz y satírica de las costumbres de la sociedad mexicana de principios del siglo XX, ha evolucionado con el tiempo para convertirse en un símbolo de la cultura mexicana moderna. A través de la Catrina, José Guadalupe Posada nos dejó un legado que trasciende generaciones, una lección eterna sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestras raíces y de aceptar con humildad las realidades que compartimos todos. Suscríbete.